Yo iba de camino a la reunión sobre la herencia de mi esposo. Apenas abrí la puerta del coche, un hombre con aspecto desaliñado se acercó corriendo y gritó: «Señora, no encienda ese carro. Su nuera...». Sentí que la sangre se me helaba. Sin embargo, al llegar a la oficina, ella se desmayó delante de todos. Jamás pensé que un martes por la mañana pudiera trastocar mi vida de esa manera. A mis 64 años creía haber visto de todo, haber soportado cada golpe que la vida podía darme. La muerte de Julián, hace apenas 3 meses, ya me había dejado destrozada. Pero iba saliendo adelante paso a paso tal como él hubiera querido. La llamada de la notaría llegó puntual a las 9 en punto. «Señora Herrera, estamos listos para proceder con la liquidación de la herencia. Podría estar aquí a las 2». La voz de la mujer sonaba formal, distante. Yo acepté de inmediato. Después de tanta espera necesitaba cerrar ese capítulo y seguir con mi vida. Elegí el vestido azul marino que Julián siempre decía que resaltaba mis ojos. Me lo compró en nuestro 300 aniversario, apenas 2 años atrás. Mientras abrochaba el collar de perlas que me regaló para nuestra boda, me vi en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía más frágil y envejecida de lo que recordaba. El duelo había dejado surcos alrededor de mis ojos, y mi cabello castaño rojizo ya mostraba más canas de las que quería admitir. El trayecto al centro se me hizo interminable. El tráfico estaba peor de lo normal, y yo tamborileaba los dedos contra el volante. No sabía por qué sentía tanta ansiedad. Aquello debía ser algo sencillo. Julián y yo habíamos hablado muchas veces sobre su testamento. Todo quedaría a mi nombre, y después a nuestro hijo Daniel y a su familia cuando yo ya no estuviera. Aparqué en el garaje del edificio, donde quedaba la firma de abogados, con las manos temblando un poco al apagar el motor. Las paredes de concreto me parecieron frías, hostiles. Tomé mi bolso y la carpeta de documentos que me habían pedido. Respiré hondo y caminé hacia el ascensor. Entonces escuché una voz. «Señora, señora, espere». Me giré y vi a un hombre salir de entre las columnas de cemento. Tendría unos 50 años, con ropa gastada, una chaqueta vieja, vaqueros descoloridos, botas rayadas. El cabello desordenado y la piel curtida como quien pasa demasiado tiempo en la calle. Mi primer instinto fue seguir de largo, incluso correr. Julián siempre me advirtió que tuviera cuidado en los estacionamientos solitarios. Pero sus ojos me detuvieron, no eran agresivos ni locos. Mostraban preocupación, casi desesperación. «Por favor, señora, necesito decirle algo muy importante», dijo manteniendo cierta distancia. «Usted es la señora Herrera, ¿verdad?», la viuda de Julián. El corazón me latía con fuerza. ¿Cómo podía ese desconocido saber mi nombre? O hablar de mi esposo. «No sé quién es usted, pero déjeme tranquila», respondí con la voz temblorosa, tanteando mi teléfono. «Se lo ruego, señora. Yo trabajaba en López y Asociados en las oficinas de arriba. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de eso, escuché cosas sobre el testamento de su marido. Me quedé helada. López y Asociados era precisamente el despacho que llevaba el caso». El hombre miró alrededor con nerviosismo, como temiendo que alguien nos espiara. «Su nuera Camila ha estado en contacto con ciertos socios del bufete. Hay documentos que ella mandó preparar». Sentí la boca seca. «¿De qué está hablando?». «No puedo probarlo aún, pero creo que intenta modificar la voluntad de su esposo. Ha estado diciendo que usted no está en condiciones mentales de manejar la herencia. Tiene papeles médicos, declaraciones de gente que asegura que usted anda confundida, que se le olvidan las cosas». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Me sostuve del auto para no caer. «Eso es mentira».
Nunca me han diagnosticado nada. Estoy perfectamente bien. Lo sé, señora. Por eso he estado esperando aquí. Quería alcanzarla antes de la reunión. Ella no esperaba que viniera hoy. Le dijo al licenciado López que seguramente ni recordaría la cita. La rabia me recorrió el cuerpo venciendo al miedo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve alguien a cuestionar mi mente? El hombre asintió con pesar. Hay más, señora. Ella ha estado falsificando papeles haciendo ver como si su esposo quisiera cambiar su testamento en sus últimas semanas. Inventó informes médicos que dicen que él desconfiaba de su capacidad para manejar las finanzas. Sentí que me ahogaba. Nada de eso tenía sentido. Julián nunca dudó de mí. Al contrario, yo llevaba las cuentas de la casa toda la vida. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté, buscando algún gesto que me revelara si mentía. Porque apreciaba a su esposo. Siempre fue amable conmigo en la oficina. Y porque lo que le están haciendo es injusto. Yo no tengo casi nada, pero todavía tengo conciencia. Miré a ese hombre desconocido con pinta de vagabundo arriesgando lo poco que le quedaba para advertirme. ¿Cómo se llama Eduardo, señora? Eduardo Salgado. Trabajé 12 años como auxiliar legal en López en Asociados, hasta que decidieron que sabía demasiado de sus negocios paralelos. ¿Negocios paralelos?, susurré. Eduardo volvió a mirar hacia todos lados. Ayudan a ciertos clientes a manipular herencias y testamentos, cobrando fortunas por borrar a familiares incómodos de los documentos. Su nuera les ha pagado muy bien. El ascensor sonó a lo lejos. Eduardo retrocedió. Señora, tenga mucho cuidado allá dentro. Ellos esperan que firme sin leer. No deje que la presionen. Antes de que pudieran hacer más preguntas, se perdió entre las sombras del estacionamiento. Me quedé allí varios minutos con la mente dando vueltas por todo lo que Eduardo me había contado. Una parte de mí quería descartarlo como desvaríos de un hombre trastornado, pero algo muy profundo en mis entrañas me decía que estaba diciendo la verdad. Pensé en Camila, mi nuera, desde hacía 8 años. Siempre había mostrado dulzura delante de mí, pero yo había notado pequeños gestos a lo largo del tiempo. La forma en que murmuraba cosas a Daniel en cuanto yo entraba en la sala. Cómo desviaba la conversación cada vez que yo intentaba participar en las reuniones familiares. Las miradas fugaces de fastidio cuando hablaba de Julián y de nuestra vida juntos. Con las manos temblorosas presioné el botón del ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, alcancé a ver a Eduardo, espiándome desde detrás de una columna con el rostro lleno de preocupación. El trayecto hasta el piso 15 me pareció eterno. Al abrirse las puertas entré en la lujosa recepción de López en Asociados. El mobiliario de caoba y las pinturas costosas que antes me parecían elegantes ahora tenían algo siniestro, como una trampa diseñada para engatusar a las víctimas. Señora Herrera, me saludó la recepcionista con una sonrisa ensayada. La esperan en la sala de juntas. Mis tacones resonaban sobre el mármol pulido mientras caminaba por el pasillo. Había demasiado silencio. Casi todas las puertas estaban cerradas y solo se oían murmullos apagados detrás de ellas. Me detuve frente a la sala de juntas con la mano en el picaporte de bronce. A través del cristal esmerilado se distinguían varias siluetas sentadas alrededor de una mesa grande. Reconocí enseguida la figura menuda de Camila y su inconfundible cabello. Respiré hondo y abrí la puerta. La escena era tal como la había imaginado, intimidante. 3 hombres con trajes impecables se alineaban de un lado de la mesa y frente a ellos estaba Camila. Al verme entrar, un destello fugaz cruzó su cara. ¡Sorpresa! ¿Miedo? Desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado.
Luego me sonrió con esa misma sonrisa dulce que me había mostrado por 8 años. Ay, Milagros, no pensé que vendrías hoy. El modo en que lo dijo confirmó todo lo que Eduardo me había advertido. Hola, Camila, respondí manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. Por supuesto que estoy aquí. Esto se trata de la herencia de mi esposo. El abogado principal, un hombre delgado de cabello plateado y ojos gélidos, señaló una silla vacía. Señora Herrera, por favor, tome asiento. Tenemos varios documentos que requieren su firma. Me senté y vi cómo Camila giraba nerviosamente su anillo de boda una y otra vez. Evitaba mirarme a los ojos y fingía concentrarse en la pila de papeles frente a ella. Antes de empezar, dije apoyando mi bolso sobre la mesa con firmeza, quiero entender exactamente de qué vamos a hablar hoy. Mi esposo y yo revisamos su testamento muchas veces. Conozco bien cuáles eran sus deseos. El abogado intercambió una mirada rápida con sus colegas. Señora Herrera, ha habido algunos cambios recientes. Su marido hizo ciertas modificaciones en sus últimas semanas, expresando preocupaciones sobre... Basta, lo interrumpí sorprendida de lo firme que sonó mi voz. ¿Qué clase de preocupaciones? Camila al fin levantó la vista con ojos abiertos, que simulaban preocupación genuina. Milagros, Julián estaba inquieto por tu salud. Mencionó varios episodios en los que parecías confundida con olvidos. Quería asegurarse de que todo quedara bien manejado. Sentí esas palabras como una bofetada. ¿Episodios? ¿Cuáles episodios? Otro de los abogados deslizó una carpeta hacia mí. Señora Herrera, aquí tenemos documentación de varios momentos en los que familiares notaron conductas preocupantes, lapsos de memoria, confusión con fechas y nombres, dificultades con la administración de la casa. Abrí la carpeta con las manos temblando. Dentro había supuestos informes médicos, declaraciones escritas, incluso fotografías. Mi respiración se detuvo al reconocer la letra de Camila en una de las notas fechada apenas 6 semanas atrás. Milagros se puso muy alterada cuando se le preguntó por las compras. No recordaba qué había adquirido ni cuánto dinero había gastado. Cuando Daniel intentó ayudarla a organizar los recibos, lo acusó de querer robarle. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto es totalmente falso. Jamás he acusado a Daniel de robarme nada. Milagros. La voz de Camila sonaba suave, casi compasiva. Dijiste esas cosas. Todos estábamos preocupados por ti. Por eso Julián decidió hacer arreglos. Me quedé mirándola. Esa mujer que había recibido en mi familia, que había compartido mi mesa incontables veces, que me abrazaba cada Navidad. Ahora era una desconocida. ¿Qué arreglos?, pregunté con esfuerzo. El abogado principal carraspeó. Su esposo modificó el testamento para crear un fideicomiso. El patrimonio quedaría administrado por un albacea, en este caso su hijo Daniel, con provisiones para sus cuidados y gastos de vida. El mundo empezó a darme vueltas. Me aferré al borde de la mesa para no perder el equilibrio. ¿Está diciendo que Julián no confiaba en que yo manejara mis propias finanzas? No se trataba de confianza, intervino Camila enseguida. Era por tu protección. Julián te quería demasiado, Milagros. Solo quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. Cerré los ojos intentando asimilar aquello. Cuando los abrí, algo me heló la sangre. En la esquina de la sala de juntas había un pequeño dispositivo de grabación, con la luz roja parpadeando sin descanso. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados se removieron incómodos en sus asientos. Es un procedimiento habitual en liquidaciones de herencias, contestó uno de ellos. Procedimiento habitual grabar a una viuda en duelo sin su permiso. Antes de que alguien pudiera replicar, sonó un golpe suave en la puerta.
Una secretaria asomó la cabeza. Licenciado López, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión. Señor dice llamarse Eduardo Salgado y asegura tener información sobre este caso. Vi cómo todo el color desaparecía del rostro de Camila. Parecía a punto de descomponerse. No conozco a nadie con ese nombre, respondió López con rapidez. Dígale que estamos ocupados. En realidad intervine poniéndome de pie. Me gustaría escuchar lo que el señor Salgado tiene que decir. Milagros no creo que sea necesario, dijo Camila con la voz más aguda de lo normal. Mejor concentrémonos en firmar estos documentos. Pero ya era tarde. Eduardo apareció en la entrada. Iba más aseado que en el estacionamiento, aunque seguía desentonando, entre tanto lujo. Señora Herrera, dijo inclinando la cabeza con respeto. Lamento interrumpir, pero tengo algo que usted debe ver. El licenciado López se levantó de golpe. Señor, está invadiendo propiedad privada. Llamaré a seguridad. Hágalo si quiere, respondió Eduardo con calma, pero antes la señora Herrera. Debe saber que tengo copias de los documentos originales, los verdaderos, los que existían, antes de que los manipularan. El silencio se hizo tan espeso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Eduardo sacó de un maletín gastado una carpeta de Manila. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposo fechado hace 6 meses. Y los informes médicos reales de su doctor, no las falsificaciones que ellos fabricaron. Camila se puso de pie tambaleándose. No me siento bien, murmuró. Siéntate. Camila ordené con una dureza en la voz que yo misma desconocía. Vas a querer escuchar esto. Eduardo abrió la carpeta y fue mostrando varios papeles. Señora Herrera, su esposo jamás cambió su testamento. Estas personas, señaló a los abogados, han estado colaborando con su nuera para producir documentos falsos. Falsificaron la firma de Julián y fabricaron informes médicos para aparentar que usted no estaba en condiciones de manejar sus bienes. Eso es absurdo, balbuceó López. Este hombre está delirando. Tenemos testigos de las preocupaciones del señor Herrera sobre la salud de su esposa. Se refiere a los testigos que su despacho pagó, replicó Eduardo con calma. También tengo los comprobantes de esos pagos. Camila emitió un gemido ahogado y se dejó caer en la silla pálida como un papel. No llegó a desmayarse, pero sus ojos se movían de un lado a otro, atrapados como los de un animal acorralado. ¿Por qué?, le pregunté apenas susurrando. ¿Por qué me harías esto? La boca de Camila se abrió y cerró varias veces antes de que lograra articular palabras. Daniel y yo tenemos deudas, Milagros. La casa, su negocio, todo está hipotecado hasta el tope. Necesitaban robarme, completé yo por ella. Eduardo colocó el testamento auténtico frente a mí. Señora Herrera, este es el documento real de su esposo, firmado y testificado correctamente. Todo lo que poseía es para usted exactamente como siempre pensó. Miré la firma de Julián, tan familiar, la misma que había visto miles de veces en nuestros 42 años de matrimonio. Al verla intacta, auténtica, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté a Camila. Ella lloraba ya con el rímel corriéndole por las mejillas. Nunca quisimos lastimarte. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómoda. Mientras ustedes controlaban cada centavo, dije con frialdad. López revolvía papeles con nerviosismo, seguramente intentando ocultar pruebas. Señora Herrera, creo que aquí ha habido un malentendido. Tal vez deberíamos reprogramar esta reunión.
No respondí firme. Vamos a resolver esto ahora mismo. Miré a todos en la sala, a los abogados, dispuestos a vender su ética por dinero a la mujer que me sonreía mientras me traicionaba en secreto. Pero también miré a Eduardo, este hombre que no tenía nada que ganar y sí mucho que perder al defenderme. Él había puesto en riesgo lo poco que le quedaba para asegurarse de que yo conociera la verdad. ¿Y ahora qué sucede?, le pregunté. Eduardo miró a los abogados con desprecio. Ahora llamamos a la policía. Mientras sacaba su teléfono, Camila sollozó y se desplomó hacia adelante, desmayándose por fin de verdad. Yo no sentí compasión alguna. La mujer que yacía inconsciente no era la nuera que había creído conocer. Era una extraña que había llevado su máscara durante 8 años. Y apenas iba a descubrir hasta dónde llegaba su engaño. La policía llegó en menos de 20 minutos, aunque para mí fueron horas interminables. Camila había recobrado el conocimiento y permanecía desplomada en la silla, sin intentar ya sostener la máscara de nuera dulce y cariñosa. La mujer que yo había creído conocer había desaparecido por completo, reemplazada por alguien irreconocible. La detective Lucía Ramírez era una mujer de mi edad, con ojos atentos y amables, pero afilados, capaces de captarlo todo de un vistazo. Escuchó con paciencia mientras Eduardo relataba lo que sabía revisando los documentos que había traído, con una calma profesional. «Señora Herrera», dijo tras examinarlos, «necesito que me cuente cómo ha sido su relación con su nuera. Empiece desde el principio». Mi mente viajó 8 años atrás cuando Daniel me presentó a Camila por primera vez. Tenía 25 años, entonces trabajaba como asistente dental, parecía tierna y realmente enamorada de mi hijo. Julián y yo la recibimos con los brazos abiertos. Era perfecta, le confesé a la detective Ramírez. Demasiado perfecta, lo veo ahora. Siempre decía lo que queríamos escuchar. Siempre estaba de acuerdo con todo. Yo creí que solo intentaba encajar. Mientras hablaba, los recuerdos empezaron a recolocarse en mi mente como piezas de un rompecabezas, revelando un cuadro mucho más oscuro. Hace unos 3 años, empezó con pequeños comentarios, continué. Nada evidente, solo insinuaciones de que quizá yo estaba olvidadiza. Me preguntaba si recordaba conversaciones o sucesos que jamás habían ocurrido. Camila me miró entonces con los ojos enrojecidos. Milagros, yo estaba realmente preocupada. No la interrumpí, sorprendida de la fuerza de mi propia voz. Estabas sembrando dudas, haciéndome cuestionar mi memoria. La detective Ramírez se volvió hacia Eduardo. «Señor Salgado, ¿puede contarme más de lo que presenció en el despacho?» Eduardo sacó una libreta pequeña con manos sorprendentemente firmes. Hace unos 6 meses, la señora Camila Herrera empezó a acudir con frecuencia. Al inicio, el licenciado López dijo que solo preguntaba sobre planificación patrimonial, pero las reuniones se volvieron más secretas. Algo no me cuadraba así, que comencé a observar. Pasó las páginas. Traía documentos supuestamente de médicos, declaraciones de familiares y amigos, incluso fotografías que debían mostrar a la señora Herrera en estados de confusión. «¿Qué tipo de fotografías?», preguntó la detective. Camila se removió incómoda en su asiento. Eduardo la miró con desprecio antes de responder. Imágenes de la señora Herrera en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares. Todas tomadas desde lejos con comentarios falsos. Una mostraba a la señora en la caja del súper y el escrito de Camila decía que estaba confundida con el dinero, incapaz de pagar. Pero en la foto se veía claramente que charlaba tranquilamente con la cajera mientras embolsaban sus compras. Apreté los puños. La sensación de invasión me atravesó como un golpe. Me estaba siguiendo, tomándome fotos. La voz de Camila era apenas un susurro.
Necesitaba documentación. El abogado dijo que hacía falta evidencia. ¿Evidencia de qué? De mí llevando una vida normal, la detective Ramírez anotaba cada detalle. Señora Herrera tenía conocimiento de problemas financieros de su hijo y su nuera negué con la cabeza. Daniel siempre parecía ir bien. Tiene su negocio de consultoría. Viven en una casa preciosa en las Lomas. Viajan todos los años de vacaciones. Todo a crédito, soltó Camila de pronto con voz amarga. La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas sobrevive. Las vacaciones fueron con tarjetas. Debemos más de $300.000. El número me golpeó en el estómago. 300.000. ¿Cómo es posible? El negocio de Daniel empezó a caer hace 2 años. Continuó Camila llorando otra vez. Y él tuvo demasiado orgullo para contárselo a usted o a Julián. Siguió pidiendo préstamos convencido de que lo arreglaría. Cuando Julián enfermó vimos la herencia como nuestra única salida. Me quedé mirándola tratando de asimilarlo. Mi hijo luchando en silencio durante 2 años sin decirnos nada. Julián lo habría ayudado al instante de haberlo sabido. En vez de pedir ayuda decidiste robarme, dije. No era robar, protestó débilmente Camila. Usted habría estado cuidada. El fideicomiso cubriría sus gastos. Eduardo soltó una risa sarcástica. Un fideicomiso que le daba $40.000 al año, mientras el resto de la herencia cubría sus deudas. Vi los cálculos, señora Herrera. Planeaban usar el dinero de su esposo para liquidar hipotecas y tarjetas, dejándola a usted con una asignación. La traición me cortó más hondo de lo que creí posible. No se trataba solo de dinero, era un plan para controlar cada aspecto de mi vida. ¿Daniel lo sabe?, pregunté. Camila titubeó. Esa vacilación me dijo todo. Él sabe de las deudas, admitió al fin, y sabía que esperábamos que la herencia resolviera todo. Pero no sabe de los documentos falsos, ni de las mentiras sobre su salud. Cree que Julián realmente cambió el testamento porque estaba preocupado por usted. La detective Ramírez levantó la vista de sus notas. Entonces su marido cree que su padre pensaba que usted ya no era competente. Camila sintió con pesar. Le inventé historias durante meses, incidentes que supuestamente ocurrían cuando él no estaba. Lo convencí de que Julián temía por su memoria, por su capacidad de decisión. Sentí que la habitación daba vueltas. No solo Camila me había mentido, había envenenado la relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su padre había perdido la confianza en mí. ¿Qué incidentes le exigí? Camila deseó desaparecer en la silla. Le dije que había dejado la estufa encendida y casi provocaba un incendio, que se perdió manejando camino al súper, que acusó al cartero de robarle, que escondía dinero en la casa y luego lo olvidaba. Cada mentira era como un golpe físico. Nada de eso pasó nunca. Lo sé, susurró ella. La detective cerró la libreta. Señora Herrera, necesito que venga a la comisaría a dejar una declaración formal. Y también necesito copias de todos estos documentos. Sus ojos se posaron en los abogados que hasta entonces no habían abierto la boca en toda la conversación. Caballeros, también vamos a investigar su participación en este asunto, dijo al fin el licenciado López, intentando recuperar la compostura. Detective, nosotros solo actuamos con la información que nos proporcionó nuestra clienta. Si esos datos resultaron falsos, somos tan víctimas como la señora Herrera. Eduardo soltó una carcajada amarga. Víctimas les cobraron $50.000 por falsificar documentos y fabricar pruebas. Tengo copias de sus facturas. El rostro del abogado principal se puso pálido. Eso no es... Nosotros no... Guárdese sus excusas, lo cortó la detective Ramírez. Todo lo explicará en la comisaría.
Mientras la policía recogía pruebas y tomaba declaraciones, miré una vez más a Camila. Esta mujer que había compartido las Navidades con nosotros, que me había abrazado, llamándome mamá, que se había sentado junto a la cama de Julián en sus últimos días. ¿Fue real alguna vez?, le pregunté. Estos 8 años, las cenas familiares, nuestras charlas. ¿Fue real? Camila levantó la vista con lágrimas auténticas. Al principio sí. Cuando conocí a Daniel, cuando nos casamos de verdad, me importaban usted y Julián. Pero cuando los problemas de dinero empeoraron, cuando vimos cuánto valía la herencia... No terminó la frase. No hacía falta. Lo entendí. En algún punto el cariño que sentía por mi hijo se transformó en desesperación, y esa desesperación la convirtió en alguien dispuesta a destruirme con tal de salvarse. Cuando la detective Ramírez se preparaba para llevarse a todos un escalofrío, me recorrió la espalda. Si Eduardo no me hubiera prevenido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, yo habría entrado a esa reunión completamente desprevenida. Habría firmado los papeles creyendo que mi amado Julián había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. Habría pasado el resto de mi vida convencida de que mi esposo murió pensando que yo era incapaz. Y peor aún, viendo su dinero usado para sostener las mismas mentiras que intentaban convencerlo de que yo no era de fiar. El pensamiento fue tan espantoso que tuve que volver a sentarme. Mis piernas ya no me sostenían. Pero entonces miré a Eduardo, ese improbable ángel guardián, que me había salvado de un destino peor que perder la herencia. Me devolvió algo infinitamente más valioso, la certeza de la confianza de Julián en mí. Ahora me tocaba decidir qué hacer con esa verdad. 3 días después, ya en mi cocina, me quedé mirando el teléfono. Daniel me había llamado 17 veces desde que la detective Ramírez habló con él. 17 llamadas que no contesté, porque no estaba lista para oír su voz, ni para saber cuánta ponzoña de su esposa había absorbido. Eduardo pasó 2 veces por la casa dejándome copias de documentos y preguntando si estaba bien. Ese hombre que vivía prácticamente en la calle se preocupaba más por mí que mi propia nuera. La ironía no se me escapaba. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, justo como lo había anticipado. Mirando por la mirilla vi a Daniel en el porche con el rostro cansado y el cabello revuelto. A su lado Camila parecía más frágil y diminuta que nunca. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. «Mamá», dijo Daniel, la voz quebrada en esa sola palabra. «Necesitamos hablar». Lo observé buscando señales del hijo que yo había criado. Tenía apenas 33 años, pero lucía agotado, con ojeras profundas y la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. De verdad, le respondí con voz neutra. «Por favor, mamá, déjanos entrar. Déjanos explicarte». Me hice a un lado, pero solo porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto había participado en la trama de su esposa. Se sentaron en el sofá que Julián y yo habíamos comprado hacía 15 años. El mismo donde dimos la bienvenida a Camila la primera vez que Daniel la trajo a casa. El mismo donde compartimos incontables momentos familiares que ahora se sentían manchados de engaños. La detective Ramírez me lo contó todo, dijo Daniel sin rodeos. Los documentos falsos, los informes médicos inventados, las mentiras sobre que papá había cambiado su testamento. Yo permanecí de pie con los brazos cruzados. Y yo no sabía nada. Te lo juro, mamá no tenía idea de que Camila estaba haciendo todo eso. Lo miré con atención, a este hijo, que había dado a luz criado y amado,
sin condiciones durante 33 años. Pero sí sabías de las deudas. Su rostro se desmoronó. Sí, mamá, nos estamos ahogando. El negocio va en picada, debemos dinero en todas partes. Y me dio demasiada vergüenza contártelo a ti y a papá. Pensaba que podía arreglarlo, darle la vuelta antes de que ustedes lo supieran. Así que cuando Julián enfermó, empezaron a pensar en la herencia. Daniel se estremeció como si lo hubiera abofeteado. No así, no de la manera en que lo dices. Entonces, ¿cómo Camila intervino por primera vez desde que entraron a la casa? Daniel, dile la verdad. Toda. La miré sorprendida. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora segura de sí misma que vi en la oficina del abogado. Ahora lucía rota derrotada. Daniel se pasó las manos por el cabello. Cuando llegó el diagnóstico de papá, cuando supimos que solo le quedaban unos meses, me entró el pánico pensando qué pasaría contigo después. Te imaginaba sola en esta casa enorme manejando todo sin ayuda. Tengo 64 años, Daniel no 94. Lo sé, pero Camila empezó a señalar pequeños detalles, momentos en que parecías confundida u olvidadiza. Dijo que papá había mencionado que estaba preocupado por ti. Sentí cómo me ardía la rabia. ¿Qué pequeños detalles, Daniel? Vaciló. Como aquella vez que olvidaste nuestra cena de Navidad, o cuando no recordabas el nombre del perro nuevo del vecino, o cuando pusiste la leche en la alacena en lugar del refrigerador. Lo miré incrédula. Daniel, cancelaste esa cena porque Camila se enfermó. El perro del vecino se llama Caramelo y siempre lo supe. Y poner la leche en la alacena una vez después de 3 horas en el jardín no me convierte en una anciana senil. La confusión en su rostro era auténtica. Miraba de mí a Camila y de vuelta. Pero Camila dijo... Camila mintió, lo corté en seco. Mintió en todo. Ella lloraba de nuevo con lágrimas silenciosas que le recorrían las mejillas. Distorsioné las cosas, susurró. Tomé situaciones cotidianas y las hice parecer síntomas de demencia. Te hice ver problemas que no existían. Daniel parecía perdido el suelo bajo los pies. ¿Por qué harías algo así? Porque estaba desesperada, respondió Camila. Porque lo estábamos perdiendo todo. Y pensé que si creías que tu madre necesitaba ayuda para manejar la herencia, aceptarías más fácilmente que nosotros nos encargáramos. ¿Encargarse?, repetí con dureza. ¿Quieres decir robarme? No, protestó débilmente. Te habríamos cuidado. Con $40,000 al año mientras usaban el dinero de Julián para pagar sus tarjetas y sus hipotecas. La cabeza de Daniel se alzó bruscamente. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa por el fideicomiso que hizo redactar. Pregúntale cuánto de la herencia iba a caer a cubrir sus deudas mientras yo vivía con una mesada. Vi cómo la comprensión se encendía en su rostro seguida del horror. Camila. Su voz apenas se oía. Dime que no es verdad. Ella no pudo sostenerle la mirada. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. ¿Los intereses de todos?, estalló Daniel poniéndose de pie. Planeabas robar la herencia de mi madre. Nos estábamos hundiendo, gritó Camila perdiendo el control. Tu negocio se derrumbaba. Debíamos en todos lados y tú eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Yo intentaba salvarnos, destruyendo a mi suegra. El dolor en la voz de Daniel atravesó mi enojo. Podía ver cómo comprendía no solo lo que Camila había hecho, sino cómo había usado su amor por mí en nuestra contra, haciéndolo dudar de su propia madre mientras creía protegerme. Daniel, dije en voz baja. Siéntate. Se dejó caer en el sofá como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira
Quiero que entiendas algo, continué. Tu padre nunca dudó de mí. Nunca, ni una sola vez. Su testamento jamás fue cambiado. Jamás cuestionó mi capacidad para llevar nuestras cosas. El hombre que conociste, el padre que te crió, confió en mí hasta el último día. Entonces Daniel se quebró llorando como cuando era un niño pequeño. «Perdóname, mamá. Perdóname». Le creí. Debí conocerte mejor. Debiste hacerlo asentí. Pero ella era muy buena en lo suyo. Miré a Camila, que mantenía los ojos fijos en sus manos. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuándo decidiste que yo era tu enemiga?» «Nunca fuiste la enemiga», dijo. Pero cuando la deuda se acumuló y vimos que podíamos perderlo todo, empecé a pensar diferente sobre la herencia. El patrimonio de tu esposo vale más de 2 millones. Ese dinero podía resolverlo todo. Ese dinero fue el trabajo de toda una vida de Julián. Lo ahorró para que yo viviera tranquila después de su partida. «No necesitas 2 millones», saltó Camila, dejando ver un destello de su viejo rencor. «Vives sencillo. No viajas. No gastas en lujos. Ese dinero solo se quedaría ahí, mientras nosotros perdíamos la casa, el coche, todo, por lo que hemos trabajado». Y allí estaba la verdadera Camila. La mujer convencida de que merecía más el dinero de Julián que yo. Que robarme era de algún modo un acto noble porque yo no lo necesitaba. Daniel la miró como si la viera por primera vez. «Camila, ¿cómo pudiste pensar así? ¿Cómo pudiste creer que tenías derecho a la herencia de mi madre?» «Porque ella no la necesita», gritó Camila. «Porque nosotros sí. Porque tú fuiste demasiado terco y orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitábamos. Así que en lugar de pedir, decidieron quitarme lo mío», dije con frialdad. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por los sollozos de Camila y la respiración entrecortada de Daniel. Al fin mi hijo habló. «Mamá». «¿Qué pasa ahora?». Era la misma pregunta que me había hecho a mí misma durante 3 días. ¿Qué pasaba ahora? Mi nuera había intentado despojarme con un plan calculado de falsificaciones y engaños médicos. Y mi hijo había sido manipulado hasta el punto de dudar de la cordura de su propia madre. Los abogados que debían proteger los deseos de Julián habían estado dispuestos a falsificar pruebas por el precio adecuado. Pero debajo de todo eso, surgía una pregunta más profunda. ¿Podía salvarse todavía esta familia? Miré a Daniel con el verdadero remordimiento y horror marcados en su rostro. Luego observé a Camila, que aún se mantenía desafiante incluso en su derrota. «Eso depende», dije al fin, «de lo que estén dispuestos a hacer para reparar el daño». El silencio en mi sala se alargó como si fueran horas. Daniel permanecía con la cabeza entre las manos, mientras Camila fijaba la vista en el suelo, seca, ya de lágrimas. Yo seguía de pie, esperando que alguno hablara primero, que mostrara quiénes eran de verdad detrás de tantas mentiras y desesperación. Fue Daniel quien rompió el silencio. «¿Qué quieres que hagamos, mamá?». Había pasado 3 noches en vela pensando en esa pregunta. ¿Qué era lo que quería en realidad? ¿Justicia, venganza, o algo más difícil de definir, como recuperar una confianza que quizás ya era imposible? «Quiero la verdad», respondí. «Toda. Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que prefirieron dudar de mí, en lugar de confiar». Daniel levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados. «Te contaré todo lo que sé, pero mamá, te lo juro, yo pensé que estaba protegiéndote. Camila me convenció de que papá estaba preocupado por tu memoria, de que quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada». «¿Cómo?», pregunté con frialdad. «¿Qué fue exactamente lo que te dijo Daniel?». Miró de reojo a su esposa, que seguía sin levantar la mirada.
Dijo que papá se lo había mencionado en una de sus visitas al médico, que estaba inquieto por dejarte sola con tantas responsabilidades. Un escalofrío me recorrió la espalda. Camila había acompañado a Julián a algunas de esas citas. A veces, explicó Daniel, cuando yo no podía faltar al trabajo, ella se ofrecía a llevarlo para ayudarlo con las medicinas y los recordatorios. Me giré hacia Camila. Usaste la enfermedad de mi marido como una oportunidad para manipular a mi hijo. Por fin me miró. Julián nunca dijo nada de preocuparse por ti, pero estaba tan débil esos últimos meses, tan dependiente, que fue fácil insinuar que quizá debía pensar en lo que pasaría contigo después de su partida. Insinuar a quien exigí. A Daniel respondió. Al volver de las citas, hacía comentarios que Julián estaba más frágil, que dependía demasiado de ti. Lo hacía sonar como si él estuviera preocupado por dejarte una carga. La traición me atravesó más hondo de lo que creí posible. Había usado los últimos meses de vida de mi esposo, cuando más vulnerable estaba, para sembrar dudas sobre mí en la mente de nuestro hijo. ¿Qué más?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia. Camila se sonó la nariz con un pañuelo. Empecé a fijarme en todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde habías dejado las llaves, cada vez que pedías que repitieran algo, cualquier cosa normal que le pasa a cualquiera. Yo luego se lo mencionaba a Daniel, haciéndolo sonar grave. «¿Y tú le creíste?», le dije a Daniel. Era tan sutil, mamá. Nunca decía directamente que estabas mal. Solo lo dejaba caer como si estuviera preocupada, pero sin querer exagerar. Con el tiempo parecía que había un patrón. Repasé mentalmente los últimos meses, buscando señales que quizá pasé por alto. «¿Y las fotografías?», pregunté de golpe. «¿Cuándo empezaste a seguirme?». Camila se removió incómoda. «Hace unos 4 meses. Los abogados dijeron que necesitaríamos documentación si íbamos a cuestionar tu capacidad». «¿Cuestionar mi capacidad?», repetí con furia. «¿Planeaban declararme mentalmente incapaz?». No se apresuró a decir Daniel. «Eso no fue lo que hablamos». «Eso fue exactamente lo que hablamos», estalló Camila, volviéndose hacia él. «Conversamos sobre establecer una tutela, asegurarnos de que tu madre estuviera protegida de tomar malas decisiones financieras». El rostro de Daniel se puso blanco. «Yo creí que hablábamos de ayudarla a manejar las cosas, no de quitarle sus derechos». «Es lo mismo», replicó Camila. «Una tutela la habría protegido y habría garantizado que el dinero se usara responsablemente». «Responsablemente», dije con ironía. «¿Quieres decir para pagar sus deudas?». «Esas deudas nos estaban destruyendo», respondió ella alzando la voz. «¿Sabes lo que es perderlo todo? Recibir llamadas de acreedores cada día. Ver que vas a perder tu casa, tu coche. Todo lo que trabajaste. ¿Y sabes lo que es descubrir que tu propia familia planeaba declararte incompetente para robarte el dinero?». Le devolví el golpe. «No íbamos a robar nada», protestó Daniel, aunque su voz sonaba débil. «El fideicomiso te habría dado lo necesario». «Daniel», dije con un tono más suave, al ver que al fin empezabas a entender. «El fideicomiso que Camila y los abogados diseñaron me dejaba con $40,000 al año, mientras el resto de la herencia de tu padre se usaba para pagar sus deudas. Y cuando ese dinero se acabara...». «¿Qué pasaba?», pregunté, obligándolo a pensar. Él me miró y vi cómo la verdad se clavaba en su conciencia. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu padre trabajó durante 45 años, ahorró cada peso que pudo, invirtió con cuidado y levantó un patrimonio que me habría permitido vivir tranquila el resto de mi vida. El plan de tu esposa lo habría acabado en 5 años.
Camila se levantó de golpe, el rostro encendido de rabia. Es muy fácil para ti juzgar milagros. Tú nunca has tenido deudas, nunca has sentido lo que es estar a punto de perderlo todo. No sabes lo que significa la desesperación. Tienes razón, respondí. No sé lo que es estar en tu situación, pero sí sé lo que se siente al ser traicionada por la gente que amo. Sé lo que duele descubrir que alguien a quien recibí en mi familia estaba dispuesto a destruirme para salvarse. Yo no intentaba destruirte, replicó Camila. Trataba de salvar mi matrimonio, a mi familia, mi vida, a costa de la mía. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, vi un destello de reconocimiento real en los ojos de Camila. Finalmente comprendía lo que había hecho y hasta dónde había estado dispuesta a llegar. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana contemplando el jardín que Julián y yo habíamos plantado juntos hacía 20 años. ¿Qué pasa con nosotros ahora, mamá? ¿Con nuestra familia? Era la pregunta que más temía porque la verdad era que no sabía si había vuelta atrás. Una confianza rota de esa forma tal vez jamás podría repararse. Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije. Eduardo ha entregado pruebas suficientes para demostrar su participación en falsificación y fraude. Y Camila, preguntó Daniel sin girarse. Miré a mi nuera, esa mujer que me había parecido tan perfecta cuando él la trajo por primera vez. Eso depende de lo que haga a partir de ahora. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. La detective Ramírez me dijo que si cooperas plenamente con la investigación, si testificas contra los abogados y ayudas a revelar cómo funcionaba todo este esquema, la fiscalía podría considerar un acuerdo. Y si no lo hago, entonces enfrentarás todas las consecuencias de los cargos por fraude, falsificación y conspiración. Las pruebas de Eduardo son lo bastante sólidas para condenarte incluso sin tu cooperación. Camila se dejó caer de nuevo en el sofá. ¿Qué clase de acuerdo? No lo sé, admití. Eso lo decidirán tu abogado y el fiscal. Pero entiende algo, Camila, aunque evites la cárcel, aunque solo recibas libertad condicional o trabajo comunitario, esto no desaparece. Intentaste robarme, manipulaste a mi hijo para que dudara de mí. Usaste la enfermedad de Julián para alimentar tu plan. Lo sé, susurró. ¿De verdad lo sabes?, le pregunté. Porque hace apenas 5 minutos seguías defendiendo lo que hiciste. Seguías actuando como si yo no mereciera el dinero que Julián me dejó. Camila levantó la mirada con algo que parecía un remordimiento genuino. Me equivoqué. Lo veo ahora. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Alguien capaz de arruinar a una persona inocente para obtener lo que quería. Sí, dije simplemente. Una palabra pequeña pero que cargaba todo el peso de lo ocurrido. Por fin una admisión sin excusas ni justificaciones. Daniel se volvió desde la ventana. Mamá, ¿hay alguna manera? ¿Alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De que nuestra familia sobreviva a esto? Miré a mi hijo, al hombre al que había criado para ser honesto y compasivo, y que había sido manipulado hasta participar en la traición de su propia madre. Luego miré a Camila, que había orquestado todo. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero sé que tiene que suceder primero. Ambos esperaron en silencio a que continuara. Camila tiene que afrontar las consecuencias de lo que hizo. Debe cooperar con la policía, declarar contra los abogados y aceptar el castigo que el tribunal considere. Y tú, Daniel, debes decidir si puedes seguir casado con alguien que estuvo dispuesta a hacerme esto. El rostro de mi hijo se quebró. Mamá es mi esposa. La amo. Lo sé, respondí suavemente.
Pero el amor no siempre es suficiente. La confianza es la base de cualquier relación. Y ella no solo me traicionó a mí también. A ti te manipuló, te mintió, usó tu cariño por mí, en nuestra contra. «Puedo cambiar», dijo Camila con desesperación. «Puedo mejorar. Puedo recuperar tu confianza». «¿De veras?», pregunté. «Porque esto no fue un momento de debilidad, Camila. Fueron meses de planeación, meses de mentiras, meses de observarme en mi vida diaria mientras tramabas cómo destruirla. Esto fue lo que elegiste ser». La habitación volvió a quedarse en silencio. Afuera se escuchaban las risas de unos niños jugando en la calle, un contraste cruel con el peso que nos hundía por dentro. Los ruidos cotidianos del barrio seguían su curso, mientras mi mundo se había puesto de cabeza. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó al fin Daniel. «Quiero que elijan», respondí. «Los dos deben decidir quién quieren ser de ahora en adelante. Si quieren ser personas capaces de vivir con las consecuencias de sus actos, o personas que seguirán inventando excusas». No era la respuesta que esperaban, pero era la única que podía darles, porque en el fondo sabía que no podía tomar esa decisión por ellos. No podía obligar a Daniel a dejar a su esposa, ni podía forzar a Camila a convertirse en otra mujer. Lo único que podía elegir era qué estaba dispuesta a aceptar en mi vida. Y ya no estaba dispuesta a tolerar traiciones de quienes decían amarme. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín, una fresca mañana de octubre, observando cómo las hojas del arce que Julián y yo habíamos plantado para el 10º cumpleaños de Daniel se teñían de colores. Las estaciones tenían esa manera de poner todo en perspectiva. Lo que parecía eterno, en primavera podía transformarse por completo en otoño. Camila había aceptado el acuerdo con la Fiscalía: 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la restitución íntegra de los honorarios pagados al despacho López en Asociados. Los abogados no corrieron con la misma suerte. López recibió 4 años de cárcel y sus socios 2 cada uno. Eduardo había sido clave en el juicio. Su meticulosa documentación y su valiente testimonio aseguraron que enfrentaran las consecuencias completas de sus actos. Pero la resolución legal era solo una parte de la historia. La verdadera sanación había sido mucho más lenta y aún continuaba. Daniel se mudó del hogar que compartía con Camila apenas 3 semanas después de nuestra confrontación en mi sala. Ahora vivía en un pequeño departamento en el centro, intentando descubrir quién era sin el peso de la manipulación de ella sobre cada una de sus decisiones. «Me la paso dudando de todo», me confesó en uno de nuestros cafés semanales. Cada recuerdo, cada conversación, cada elección de estos últimos años. ¿Cuánto fue realmente mío y cuánto fueron palabras de Camila metidas en mi cabeza? Era una pregunta que entendía demasiado bien. Yo también pasé meses revisando diálogos, situaciones, intentando separar la verdad de las mentiras, hábilmente tejidas en mi vida diaria. El divorcio estaba casi finalizado. En medio de los trámites, Daniel descubrió todavía más engaños: tarjetas de crédito abiertas a su nombre, sin su consentimiento, préstamos sobre su negocio, gastos ocultos durante años. La situación económica era peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Le ofrecí ayudarlo con las deudas, pero se negó. «Mamá, no puedo aceptar tu dinero para limpiar el desastre que hizo mi esposa», me dijo. «Tengo que resolverlo yo mismo de la manera correcta esta vez». Respeté su decisión aunque me doliera verlo luchar. Vendió la casa en Las Lomas. Manejaba ahora un Honda de 10 años en lugar de su BMW y trabajaba jornadas de 16 horas para levantar de nuevo su consultoría desde cero. Pero había algo distinto en él, un propósito, una integridad,
que me recordaban al hombre que yo había criado. Eduardo, por su parte, se había vuelto una presencia inesperada en mi vida. Lo contraté como encargado de mantenimiento a medio tiempo y vivía en el pequeño apartamento sobre el taller de Julián. Verlo pasar de un hombre desesperado durmiendo en su coche a alguien con estabilidad y sentido había sido uno de los pocos rayos de luz en todo este proceso. Doña Milagros me llamó una mañana cruzando el césped con una bandeja y 2 tazas de café. Pensé que le vendría bien algo de compañía. Sonreí al verlo acomodarse a mi lado. Gracias, Eduardo. ¿Cómo te sientes con lo de hoy? Ese día la oficial de libertad condicional de Camila iba a verificar sus horas de servicio comunitario. Le habían asignado trabajar en un banco de alimentos, preparando y sirviendo comida a personas sin hogar. Personas como Eduardo lo había sido hacía apenas unos meses. La ironía no pasaba desapercibida para ninguno de los dos. «Espero que esté aprendiendo algo», dijo él pensativo. No todos los que caen en la desesperación eligen hacer lo que ella hizo. Era cierto. Eduardo había perdido su empleo, su casa, su estabilidad, pero jamás perdió su brújula moral. Cuando tuvo la oportunidad de beneficiarse de un mal acto, eligió lo correcto aunque le costara todo. ¿Has sabido algo de ella últimamente?, le pregunté. Asintió. Coincidimos a veces en el banco de alimentos cuando voy por suministros para la iglesia. No habla mucho, pero trabaja duro. Creo que empieza a entender lo que realmente significa la desesperación. Yo no estaba segura de cómo sentirme. Parte de mí quería que Camila sufriera, que comprendiera de verdad el daño que había causado. Pero una parte aún mayor solo deseaba que se transformara en alguien mejor, en una persona incapaz de repetir la crueldad que me había mostrado. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Daniel Café. Más tarde tengo noticias. Le enseñé el mensaje a Eduardo, que alzó una ceja. ¿Crees que sea buena o mala noticia? Con Daniel últimamente suele ser una mezcla de ambas, contesté. Aquella tarde mi hijo llegó a casa viéndose mejor que en meses. Había recuperado parte del peso perdido por el estrés del divorcio y tenía algo de color en las mejillas. «Te ves bien», le dije mientras nos acomodábamos en la cocina con café. «Me siento bien, mamá. De verdad. Por primera vez en años siento que estoy viviendo mi vida en lugar de tratar de resolver la crisis de otra persona». Sacó su teléfono y me mostró la foto de un pequeño local con el letrero Consultoría Herrera en la ventana. Firmé el contrato de arrendamiento ayer. Mi propia oficina, mi propio negocio, construido bien esta vez. El orgullo me hinchó el pecho. Julián estaría tan orgulloso de ti. Eso espero, respondió Daniel. Últimamente pienso mucho en él, en los valores que trató de enseñarme, en el tipo de hombre que quería que yo fuera. Lo perdí de vista por un tiempo. Todos lo hicimos, dije con suavidad, pero logramos encontrar el camino de regreso. Daniel extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Mamá, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas sincera conmigo. Apreté sus dedos. Siempre. ¿Puedes perdonarme alguna vez? De verdad, perdonarme. No solo decir las palabras porque me amas. Era la pregunta que me había hecho a mí misma durante meses. Podía perdonar a mi hijo por haber dudado de mí. Por haberse dejado manipular hasta participar en un plan que casi destruye mi vida. Daniel, respondí despacio. El perdón no es algo que ocurre de golpe. Es una elección que hago cada día. Algunos días es más fácil que otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Pero sí, continué. Puedo perdonarte. Te he perdonado porque veo que también fuiste una víctima. Camila utilizó tu amor por mí contra los dos. Y eso no fue culpa tuya. Siento que sí lo fue.
Debí haber sabido mejor. Debí haberte creído a ti más que a ella. Debiste hacerlo, asentí. Pero no lo hiciste y no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos es construir algo mejor de ahora en adelante. Daniel se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y cómo sería eso? Se vería como honestidad, respondí. Honestidad completa incluso cuando sea incómoda. Que vengas a mí cuando estés luchando, en vez de cargarlo todo tú solo. Que reconstruyamos la confianza una conversación a la vez. Y si me equivoco otra vez, sonreí. Entonces lo afrontaremos juntos. Pero Daniel, ya no eres el mismo hombre que hace 6 meses. Has aprendido lo que eres capaz de hacer cuando estás desesperado. Ese conocimiento te protegerá de repetir los mismos errores. Nos quedamos en un silencio cómodo procesando el largo camino que nos había llevado a ese momento. Y Camila preguntó finalmente, ¿qué pasa con ella? ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Medité la pregunta. No lo sé. Lo que hizo fue calculado, deliberado, cruel. No fue un error pasajero ni un arrebato de desesperación. Pasó meses planeando destruirme y lo disfrutaba. Dice que ha cambiado. Tal vez sea cierto. La gente puede cambiar, Daniel. Pero el perdón no se trata de si alguien cambia, sino de si estoy dispuesta a cargar con el peso del rencor. Y he decidido que no. Entonces la has perdonado. He soltado la rabia, aclaré. Eso no es lo mismo que perdonar. Y mucho menos que volver a confiar. Camila nunca volverá a ser bienvenida en mi vida. Pero me niego a dejar que me robe más paz. Daniel asintió despacio. Creo que lo entiendo. Al prepararse para irse, lo acompañé hasta la puerta. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con naranjas y violetas intensos. Era el tipo de atardecer que Julián y yo solíamos contemplar juntos desde el porche, su mano en la mía, mientras hablábamos de nuestros sueños. Mamá, dijo Daniel al abrazarme. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por volver a encontrar el camino, respondí. Después de que se fue, caminé por la casa. Ese hogar que Julián y yo construimos a lo largo de 4 décadas. Las habitaciones estaban silenciosas pero no solitarias. Había pensado que perder a Julián significaría enfrentar el resto de mi vida sola. Pero en estos meses había descubierto algo fundamental: no estaba sola. Tenía gente que se preocupaba de verdad por mí. Eduardo, cuya lealtad y valentía me habían salvado de un destino terrible. Daniel, que cada día trabajaba por convertirse en el hombre que debía ser. La detective Ramírez, que aún llamaba para saber cómo estaba. Incluso el personal del banco de alimentos, donde Camila cumplía sus horas de servicio comunitario, quienes se habían vuelto mis amigos después de que empecé a colaborar allí también. Mi vida volvió a llenarse de propósito y sentido. Daba clases de alfabetización hacia adultos en la biblioteca. Ayudaba a Eduardo a expandir el huerto detrás del taller. Y colaboraba con el departamento de la detective Ramírez para ayudar a otros mayores a reconocer y evitar fraudes financieros. Lo más importante, había recuperado mi propia historia. Durante meses, Camila había intentado escribir un relato donde yo era una mujer confundida, incapaz de manejar su vida. Pero eso nunca fue cierto. Yo era una mujer fuerte e inteligente, que había sobrevivido a 42 años de matrimonio, criado a un hijo, construido un hogar y enfrentado a quienes quisieron destruirme. Esa noche, sentada en el porche trasero con una taza de té, observando cómo las estrellas emergían en el cielo oscuro, sentí algo que no experimentaba en años: paz completa. No la paz de tenerlo todo, sino la paz de saber exactamente quién era y cuánto valía. El amor de Julián vivía en la seguridad que me había dejado, en los valores que enseñó a nuestro hijo, en la hermosa vida que habíamos construido juntos.
El plan de Camila había fracasado no solo porque Eduardo lo desenmascaró, sino porque los cimientos que Julián y yo habíamos levantado eran mucho más sólidos que las mentiras con que ella intentó cubrirlos. Tenía 64 años y apenas estaba empezando el mejor capítulo de mi vida. Algo que 6 meses atrás me habría parecido imposible ahora se sentía como lo más natural del mundo. Estaba libre. A veces me sorprendo mirando al espejo y preguntándome en qué momento la vida empezó a probarme de esta manera. Hace apenas unos meses pensé que lo había perdido todo a Julián, mi compañero de vida, y la confianza de mi propio hijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero aprendí algo valioso en medio de tanto dolor. Nunca es demasiado tarde para levantarse y reclamar quiénes somos. Los años nos marcan, nos llenan de cicatrices, pero también nos dan una fuerza que a veces olvidamos que tenemos. Yo a los 64 descubrí que todavía podía reinventarme, que todavía podía luchar por mi verdad, aunque otros quisieran pintarme como débil o inútil. Comprendí que la edad no nos hace invisibles. Al contrario, nos da la claridad de ver lo que realmente importa. He aprendido que la confianza se construye con honestidad, que la familia puede tambalearse, pero también puede reconstruirse si hay voluntad, y que la paz no depende de lo que tenemos, sino de lo que decidimos soltar. Yo elegí soltar el rencor, no para justificar a quienes me hicieron daño, sino para que ese veneno no siguiera viviendo en mí. A quienes tienen mis años o más, quiero decirles algo: nunca permitan que nadie les quite su voz, ni su dignidad, ni el derecho de decidir sobre sus vidas. Hemos trabajado demasiado, Amado, demasiado sobrevivido, demasiado como para que alguien más escriba nuestra historia. Hoy camino más ligera, con el recuerdo de Julián en mi corazón, con un hijo que aprendió de sus errores y con la certeza de que aún me esperan días hermosos. Porque nunca es tarde para empezar el mejor capítulo de tu vida. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué les ha enseñado la vida sobre la confianza, el perdón y la fuerza interior? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios.